Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, el título del mensaje en esta tarde es La gloria de Cristo en su exaltación. Y hemos estado viendo la gloria que Cristo reveló en su obediencia, la gloria que Cristo reveló en su humillación, la gloria que Él reveló, lo veremos ahora, en su exaltación. Cristo reveló, hermanos, la verdad, el testimonio que nosotros necesitamos para crecer, para tener una fe segura y fuerte. Al hablar de la gloria de Cristo en su exaltación, nos referimos a la revelación de toda su gloria, la cual había quedado oculta cuando Él se encarnó. Recuérdese que la gloria de Cristo se opacó, como cuando la luna se coloca delante del sol y hay un eclipse. Parece que el sol se fue, pero no, está detrás de la luna, es un eclipse. Y luego el sol sale en toda su fuerza y gloria y esplendor. Cuando el Señor Jesucristo se hizo hombre, esa gloria que los ángeles exaltaban, Él la ocultó. ¿En qué? En la debilidad del cuerpo del hombre. Bajo la condición de un hombre, entonces se hizo un siervo y ocultó su gloria. La gloria se eclipsó por un breve tiempo, porque la segunda persona de la Trinidad, de la cual las Escrituras dan testimonio en Colosenses 1, que Él es el creador de todas las cosas y que por Él y para Él subsisten las cosas, Él se hizo hombre. Y al hacerse hombre, todo ese poder y gloria se ocultó debajo de esa naturaleza humana. Antes de continuar, quiero dar gracias al Señor por uno de mis mentores, de mis profesores, el pastor Owen, del cual estamos tomando este bosquejo para traerlo delante de ustedes. ¿En qué consistió dicho estado de exaltación? ¿Qué significa que Cristo fue exaltado? Bueno, el estado de exaltación es la evidencia pública de su cumplimiento fiel a las ordenanzas de Dios. Y ese es mi primer punto. El estado de exaltación, cuando Cristo fue exaltado, que se levantó de entre los muertos en gloria y poder, fue la evidencia pública, el testimonio para todas las naciones y en especial para su pueblo, el pueblo judío, de que Dios aceptaba su obediencia fiel a todas las ordenanzas de Él. Es decir, que en su capacidad como mediador, Jesucristo cumplió todas las demandas de la ley. Él nos representó, porque cuando fue delante del Padre, Él llevaba nuestros pecados. Todo el juicio de Dios cayó sobre Él y lo aplastó. La muerte lo llevó al sepulcro. Pero luego de 3 días, el Señor fue exaltado, porque la muerte no podía retenerlo. El pecado fue vencido y Él fielmente cumplió el mandato del Señor de vivir, de morir conforme
a las Escrituras, siendo maldito por la ley de Dios. Es decir, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la ley, como lo expresa el apóstol Pablo en Gálatas. Cristo fue hecho maldición conforme a la ley, y Cristo cumplió fielmente toda la ley al morir, pero también al vivir de manera santa y perfecta, sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que Jesucristo fue tentado en todo lo que el hombre y la mujer puede ser tentado. Pero a diferencia de nosotros, que sí caemos en el pecado, Él nunca cayó en pecado. Él fue justo y perfecto, santo, sin mancha. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Miren cómo se describe al Señor Jesucristo: santo, inocente, sin mancha. Miren cómo se describe al Señor: más sublime que los cielos. ¿Tú has visto el cielo cuando atardece? Un hermoso sol, naranja todo, hasta las nubes. Cristo es más sublime que eso. ¿Tú has visto el cielo en todo su azul? O en la noche estrellado, lleno de estrellas. Cristo es más sublime, más hermoso que todo eso. Pero también el hecho de que Él cumplió fielmente la ley de Dios, en primer lugar está en que Él fue perfecto y sin pecado. Pero en segundo lugar, también quiere decir que aunque el Señor nunca pecó, Él tomó el castigo de los pecadores sobre Él. Es decir, Él fue perfecto, sin pecado, y aún siendo perfecto, Él tomó el castigo de nosotros. El justo murió. ¿Por quiénes? Por los injustos. Eso es lo que dice las Escrituras, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren el intercambio. Nosotros somos pecadores, Cristo es sin pecado, y Él tomó nuestro lugar. Dios lo hizo por nosotros pecado. ¿Para qué? Para que por su muerte nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Es decir, que Dios ahora ve al pecador que ha creído en Jesucristo como un hombre justo, un hombre sin deuda pendiente con Él. Hermanos, todos tenemos una deuda de pecado, y Dios en su ley exige que cada pecador muera por su pecado. No importa la edad ni el tamaño, todo pecador va a morir. Miren que el más sublime, el sublime, vino y se hizo hombre para hacer un intercambio, morir en nuestro lugar y hacernos justicia de Dios en Él. Isaías 53:5 dice: mas Él, hablando de Jesús, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido, yo no fui herido. A Él lo crucificaron. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Miren todo lo que significa lo que Cristo hizo para cumplir fielmente la ley de Dios a nuestro favor.
porque Él está haciendo un pago por nosotros. Herido, ¿por cuál rebelión? La mía, la tuya. Molido, ¿por cuál maldad? La de Él. No, Él es santo. La mía, la tuya. Castigado para que tengamos paz. Quiero que pienses en eso. Miren su gloria en su sacrificio. Miren las razones por las que Él fue luego exaltado, porque se entregó siendo justo a una muerte por pecadores. De la manera que así como fue pública su humillación, porque a Él lo crucificaron públicamente, lo humillaron públicamente, lo juzgaron públicamente, injustamente lo condenaron. Hermanos, de igual manera, su exaltación es pública. De igual manera, su exaltación es pública. Marcos 16, versículo 9. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Lucas 24, 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Preguntan, ¿no era esto necesario? Sí, era necesario que Él padeciera y luego fuera exaltado, entrando en su gloria. Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cuando Pedro está diciendo eso, ya Cristo había subido al cielo, exaltado por la diestra de Dios. Dios lo exaltó, Dios lo elevó y le ha dado un nombre por encima de cualquier nombre, de cualquier hombre o mujer. Oiga bien, nadie ha vivido justa y perfectamente como Jesucristo. Nadie, por más apellido de santo que le pongan, porque todos somos pecadores y la Biblia lo repite. La Virgen María fue una mujer pecadora, Pedro fue un hombre pecador, Pablo fue un hombre pecador. El único inmaculado, el único sin mancha es Jesucristo. Todo lo que dicen, todos los dogmas que dicen lo contrario son dogmas mentirosos, creados por el hombre. Y si usted no me cree, búsquelo en la Biblia y muéstremelo. ¿Quién ha sido exaltado y sentado a la derecha del trono de Dios? ¿Quién? Solamente uno, Jesucristo. Solamente uno. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Óigalo bien, a este. Habla de este, hablando de Jesucristo, no de esta. No es una mujer, es un hombre. Señalando a Jesucristo, es el príncipe y salvador. No la princesa, no la salvadora. Príncipe salvador es Jesucristo. Eso hay que verlo porque la Biblia no nos engaña. Hay muchas religiones mentirosas y engañosas que están engañando a la gente. Hermanos, seamos bíblicos. ¿Qué enseña la Biblia? No es qué dice don fulano, don Jorge, don Claudio, Ambrosio. No es lo que dice la Biblia. Queridos hermanos, Cristo fue exaltado y podemos verlo en que su cumplimiento fiel a la palabra y su muerte fueron aceptadas por el Padre, porque Él lo exaltó. Pero en segundo lugar, la gloria de Cristo se ve en el estado de exaltación, cuando fue sentado a la diestra del trono de Dios. Oiga bien, fue sentado a la derecha del trono de Dios. Estar sentado a la diestra o a la derecha del rey
en la antigüedad, podría ser únicamente una señal de honor, pero podría también designar participación en el gobierno y en consecuencia honor y gloria. En el caso de Cristo fue indudablemente una indicación del hecho de que el mediador recibió dominio, poder y autoridad sobre todo. Y observen que él, antes de ir a los cielos, le dice a sus discípulos en Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, todo dominio, todo gobierno está bajo mi mano. Por lo tanto, mis hijos, vayan y hagan discípulos. Queridos hermanos, Cristo fue exaltado porque fue sentado a la derecha del trono de Dios. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia tiene una cabeza, es Jesucristo. Una cabeza que es Jesucristo. Y Dios le ha dado a él la autoridad, poder, señorío y principado. Y su nombre es sobre todo nombre. Es decir, que todo nombre está a sus pies. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Hermanos, estos pasajes como Apocalipsis 3:21, Apocalipsis 22, 1 al 20, Apocalipsis 22 nos habla de Cristo sentado en su trono, con poder, con dominio, con autoridad. ¿Por qué? Porque Él está sentado a la diestra del trono de Dios. Porque Él fue exaltado. Hermano, usted no necesita otro mediador. Todo ese trabajo que hacen hombres como sacerdotes es un trabajo innecesario, porque tenemos un solo sumo sacerdote, es Jesucristo, nuestro mediador. ¿Y dónde está ese sacerdote? Él está a la diestra, a la derecha del Padre. Él no es como los demás que están abajo, que están ahí en el mundo. No, Jesucristo está en el cielo, en gloria y poder, a la derecha del Padre. Quien intercede por mí no es un hombre, es el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad. Dios con nosotros. Emmanuel, un siervo de Dios llamado Calvino, nos dice, es decir, que la afirmación de que Cristo se sentó a la diestra de Dios equivale a decir, o es lo mismo decir, que fue instalado en el gobierno de los cielos y el gobierno de la tierra, admitido formalmente a la posesión de la administración encargada a él, y no solo admitido en forma provisional, sino para continuar en ella hasta que regrese a hacer juicio sobre los hombres. Miren qué frase tan clara allí. Hermanos, contemplemos su gloria. ¿Dónde está Él? En su trono a la derecha del Padre. Él fue exaltado. Pero en tercer lugar, podemos ver su exaltación porque Cristo está activamente en su obra como nuestro mediador. Ponga atención a esto. Porque Él fue nuestro mediador cuando vino aquí y murió por nuestros pecados. Pero Él continúa siendo nuestro mediador.
intercediendo delante del Padre, mientras está a la derecha del trono de Dios. Cristo fue exaltado porque sigue siendo nuestro mediador. En su obra como rey, Él gobierna y protege a su iglesia por medio de su Santo Espíritu. Y también la gobierna por medio de sus oficiales designados. Tiene todas las fuerzas del cielo bajo su mandato. Los ángeles son sus mensajeros, siempre listos para traer sus bendiciones a los santos, para defenderlos de los peligros que los rodean. Cristo ejerce su autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre todos los poderes hostiles hacia su reino en la tierra. Y continuará reinando de esta manera hasta que el último de sus enemigos sea puesto por estrado de sus pies. Hermano, Él va a seguir reinando. Él sigue mediando, intercediendo por nosotros. Por eso usted ve que el Señor recibió toda potestad. Tiene toda potestad. Y aunque, amados hermanos, esto es una realidad y Él está gobernando como rey, Él también, como nuestro mediador, es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra de nuestro Señor en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Oiga bien, no un sacerdote pequeñito y débil, un hombre, sino un sumo sacerdote, el gran sacerdote. Es decir, el sumo es el mayor de todos los sacerdotes. Queridos hermanos, no necesitamos otros mediadores. No necesitamos gente que interceda por mí. Cristo intercede por mí delante del Padre, porque Él es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Cuando el Señor Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, Él no quiso decir que había concluido con su sacerdocio. Él continúa con su sacerdocio intercediendo. ¿Qué significaba consumado es? Que todo lo escrito, para que Él lo cumpliese, todo lo que Dios había demandado, perfecta obediencia a la ley, todo lo que Dios había demandado, la muerte del pecador, había sido cumplido. Él lo había llenado todo, completado todo, consumada la obra, completada y terminada. Cristo está presente delante del Padre y el sacrificio de Cristo siempre está presente en la mente y el corazón del Padre. Un sacrificio perfecto, todo suficiente para la sanidad y el perdón del pecador. Hay una gracia perdonadora continua delante del Padre por aquel que está continuamente intercediendo por nosotros. Cristo está sin cesar aplicando su obra sacrificial y haciéndola efectiva para nosotros. Queridos hermanos, allí vemos su gloria, porque Él no terminó su obra. Él sigue siendo el Dios eterno, el soberano eterno y nuestro continuo y sumo sacerdote.
Por eso podemos ver que Cristo fue exaltado en gran manera. Y por eso, amados hermanos, concluimos con esto. Nosotros tenemos que gozarnos en la exaltación de Cristo y meditar en eso. Si Cristo ya murió por mí, yo no necesito hacer más sacrificios por el pecado, porque Él murió una vez y para siempre, y Dios lo aceptó su muerte. Yo no necesito sacrificar a Cristo cada domingo aquí en la iglesia, porque el sacrificio de Él fue uno, perfecto. Él fue exaltado, Él fue levantado en gloria. Queridos hermanos, podemos ir delante de Dios y allí encontraremos a aquel que nos ama. Pero ¿sabe quién Él es? Tu Rey, exaltado y glorioso. Su nombre es más hermoso que cualquier nombre en la tierra. Muchos se conocen sus nombres por ser grandes conquistadores de reinos, de ciudades, de mares. Cristo es conocido por ser el gran Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de los señores, exaltado y engrandecido, y no hay nombre que sea mayor que el de Jesucristo. Queridos hermanos, contemplemos su gloria. Fue exaltado para que todo aquel que viene a Él y se refugia en Él, también a su debido tiempo seremos exaltados. También seremos llevados, hermanos, a esa gloria. Tenemos que estar esperando ese día. Hay un himno que dice: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día. Hermanos, tenemos que estar esperando ese día. Cristo viene y nos va a exaltar con Él. Y estaremos con Él. Y nos gozaremos con Él. Y mira, ese es mi Señor y mi Salvador. Míralo ahí donde está, glorioso, hermoso. Vive para siempre y me ha dado vida. Es glorioso y ha revelado su gloria para que nosotros nos gocemos en ella y por ella. Queridos hermanos, que ver a Cristo en su trono, glorioso y majestuoso, nos dé fortaleza, sabiduría para predicar a los perdidos. Si usted tiene el privilegio de predicar la palabra de Dios, recuerde lo que usted está haciendo, proclamando el nombre del Rey de Reyes. No se sienta al menos: ay, yo estoy hablando con la licenciada Gisela. Ay, pues recuérdese usted, para que no se vea al menos, que usted le va a hablar del Rey de Reyes. Entonces, del Señor que está en su trono glorioso a la diestra de Dios, para que usted ponga a los hombres en su debido tamañito. Ay, ¿y cuánto tú cobras para servir al Señor? No, yo no cobro nada. Yo no te voy a cobrar por predicarte la palabra de Dios, porque esa palabra es gloriosa y es poder de Dios para salvación. No necesita nada de nadie. Por eso, cuán glorioso es su nombre, cuán glorioso es su gran nombre, un nombre exaltado por encima de todos. Hermanos, vayamos confiados los hombres y hablemosle de su necesidad de conocer al Rey de Reyes. Hablemosles de su ignorancia. Tú estás en tu pecado y no has entendido que estás muerto en tu delito y pecado. Ay, no, pero tú sabes que a mí me hicieron un milagro. Mi hijo, mi hija, Dios deja caer migajas a los perrillos de su mesa, pero la mesa es para los hijos y tú no eres un hijo de Dios. Por más milagro que tú hayas recibido, esas son las migajas.
Ay, que mi hija fue sanada, que yo oré a Santa Catalina y me salvó a mi hija. No, mi hija, ese pedazo de yeso no te puede sanar ni hacer nada. Fue Dios, que aunque tú eres ciego, que aunque tú eres torpe de mente, igual que yo, que aunque tú eres un incrédulo y un impío, aún así te dejó caer un pedacito de su misericordia. Pero mira, fue grande. Sí, porque Él es grande. Grande misericordia. Pero imagínate tú, mi hija. Si tú buscas al Señor, imagínate esto. Si tú buscas al Señor y crees en Jesucristo y te arrepientes de tu pecado, esas migajitas las vas a ver todo el tiempo. Porque ya no verás migajas, verás la mesa preparada para los hijos. Entonces, amados hermanos, si el Señor nos concede predicar la palabra a los hombres, como así lo concede cada día, recuerde, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Rey? ¿Quién está exaltado? Y recuerde la pobre condición de ese pecador. Recuerde la pobre condición de ese pecador sin Cristo. Está condenado y es un necio. Necesita conocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que Dios nos conceda, amados hermanos, meditar en la gloria de Cristo, en su exaltación, y nos gocemos en su gloria. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu fidelidad, y te imploramos en esta hora que tú hables a nuestro corazón. Guíanos por tu Espíritu Santo y ayúdanos a contemplar tu amor, tu poder y gloria, en que tú exaltaste a nuestro amado Salvador, en que tú lo sentaste a tu diestra para gloria y alabanza tuya. Es en el nombre de Jesús, nuestro Señor, que te lo pedimos. Amén.